De presentar al doctor Repronto, y dado que estamos con la recesión impregnándolo todo con el horror de la descomposición, y sobre todo que es una manera cómoda de captar la atención de la muchachada en estos días, voy a empezar con un tema de candente actualidad informativa: los zombies, en particular de una película de zombies. Su título es Pontypool, su director Bruce McDonald, y por supuesto no se estrenó en cines españoles, ni que yo sepa hay prevista ninguna edición en DVD. Los que no lo hayáis visto, ya sabéis lo que tenéis que hacer. El Baruch es un entorno maravilloso, tiene un wifi, podéis traeros el portátil y descargarla rápidamente. No funciona. ¿Ah, no? A veces. Seguimos bien. Aquí llegamos al punto en el que tengo que avisar de que lo que voy a decir a continuación contiene spoilers. Esos mismos que no lo habéis visto y que sois hasta cierto punto sensibles a la revelación de claves importantes de la historia, por favor, haced caso omiso de todo lo que voy a decir a continuación. No creo que os comporte ningún problema. En Pontypool asistimos a una infección zombie donde las causas del contagio no son de procedencia desconocida, pero tampoco bacteriológica. No tienen que ver con asteroides venidos del espacio exterior ni con el vudú. Y ni tampoco se explican por el mordisco de un pobre mono en un laboratorio. La zombificación de Pontypool ocurre por vía semántica. En el idioma inglés hay ciertas palabras que, activado un secreto mecanismo interno, convierten a sus víctimas en depredadores de significado. La realidad se disuelve para el infectado, porque la palabra, vaciada de su sentido, lo ha atrapado y lo incapacita para entender su entorno más allá de la búsqueda obsesiva de esa sustancia perdida. Este deterioro, como no podía ser de otra manera, abunda en menudillos y en pústulas sangrantes. Los protagonistas de la cinta, un hombre y una mujer, son personas normales, que en medio del pandemonio extravagante en el que se ven inmersos, asumen su instinto de supervivencia con toda seriedad. Pero resulta que, acabada la película, y pasados los títulos de crédito, se nos obsequia con una escena en aparente desconexión con el tono y las intenciones de todo lo anterior. Los protagonistas aparecen de repente en un plano fijo, ataviados como personajes recién excretados de las entrañas mismas de la cultura popular. Él convertido en un James Bond de saldo, recitando líneas de habilidad imposible, y ella en una letal espía de curvas vertiginosas, aire oriental y lengua de doble filo. Ambos posan rígidamente en un entorno digital, donde los objetos han perdido su funcionalidad práctica y parecen emerger de una viñeta. ¿Qué sentido tiene esto? Aparentemente es una broma que desdramatiza todo lo que hemos visto anteriormente, un final alternativo ligero. Pero no creo que esta apariencia sea una buena explicación. Lo que ha ocurrido, bajo mi punto de vista, es que, como habían descubierto en el desenlace de la historia, la única manera de evitar la infección es permutando los significados de las palabras y, por extensión, de las cosas. Si no estás plenamente convencido de que en el nuevo orden asesinar es besar, o también kill is kiss, estás jodido. En resumen, si no quieres convertirte en un zombie semántico, desprovisto de cordura o inteligencia y buscando desesperadamente un sentido que no vas a encontrar, tienes que reordenar el mundo. Y la pregunta que se plantea entonces es: ¿cómo reordenaríamos nuestro mundo si no quedase otra opción, si nuestra vida dependiese de ello? Probablemente convirtiéndonos en personajes de ficción, en aquello que nos gustaría ser y no nos atrevemos a encarnar, en un Tyler Durden, en un Spider-Man sin problemas laborales ni sentimentales, o en un gangoso Humphrey Bogart. Es lo que parecen hacer los protagonistas de Pontypool. No creo, por mucho que me lo juréis solemnemente, que en este bar ahora mismo haya nadie que no haya fantaseado alguna vez con tener superpoderes en alguna de sus variantes. Ya sea ser invisible, o un mostrenco de fuerza imparable, o tener una polla como una columna jónica que nunca se arruga en el momento crítico. Todos lo hemos hecho, y todos sabemos que esta operación de delirio autoinducido, aunque deseable en ocasiones, tiene mucho, mucho peligro. Podemos acabar siendo devorados por nuestro particular monomito, un poco como le pasa a Scott Pilgrim. El problema en esta época de desmadre audiovisual es ser capaces de ejercitar nuestra capacidad de análisis con las carretadas de información que nos impactan a diario, y a la vez ser capaces de extraer de ese análisis lecturas desprejuiciadas y, a ser posibles, disfrutar con ellas. No podemos permitirnos el lujo apocalíptico e idiota de despreciar las manifestaciones de eso que se dan llamar cultura popular, si lo que queremos es entenderla, y ya ni hablamos de gozarla. Parece difícil, dicho así, pero figuras como el de Thor Repronto demuestran que es posible. Estoy sonrojado. Tengo que decir que he tenido la tentación egotista de incluir a Repronto en el largo linaje de mis heterodoxos favoritos, doctores tildados como locos o chiflados.
Personajes como el Dr. Frankenstein o Herbert West, el reanimador. Pero enseguida me di cuenta que no iba a funcionar. Mientras estos suelen operar con carne muerta, el Dr. Repronto opera con ideas vivas. No hay punto de comparación posible. Frankenstein o West están abocados al fracaso y a la incomprensión, y son perseguidos sistemáticamente por sus coetáneos y sus creaciones. El destino del Dr. Repronto es bien distinto. Poco a poco su voz ha ido ganando adeptos y su discurso es cada vez más visible. Y ello se debe a que el hilo de su reflexión es parte sin disimulos de la propia cultura popular. Está integrado en ella y se vale de ella. De toda su argumentación, de la que esta noche vamos a tener un bonito botón de muestra, destacaré una sola idea que me parece recorre todo el pensamiento reprontiano. La afirmación de que la cultura popular ha conseguido destruir la frontera falaz que la separaba de la alta cultura y ahora se apresta a reconfigurar nuestra realidad. Los códigos de la ficción han canibalizado la percepción del mundo a tal punto que hoy día nos es difícil, si no imposible, distinguir qué es una cosa y qué es otra. De estas influencias constantes, de los entrecruzamientos y de esta confusión, y sobre todo de la imposibilidad de dar marcha atrás en el curso de los acontecimientos, nos habla el buen doctor sin reparos catastrofistas, sin alarmismo y, lo que es más importante, con mucho humor. Y aun a riesgo de confundir presentación del doctor con mamada al doctor, debo añadir que, estemos o no de acuerdo con sus reflexiones, lo que no puede negarse es la originalidad de su enfoque y que, tomando nota de sus planteamientos, discutiendo las ideas que pone encima de la mesa, podemos evitar o al menos postergar ese momento, reflejado en Pontypool, en el que el imperialismo audiovisual acabe por devorarnos y desproveernos de capacidad para interpretar y entender sus significados. Más o menos, sí, más o menos. Y ahora, sin más, lo que todos estabais deseando. Me callo la puta boca y doy paso al doctor Repronto. Esta hoja no te la llevas, tío. Estoy sonrojado. Está con Creative Commons, ¿eh? ¡Oh!